Armando acaba de hacer algo humillante. Acaba de ponerle precio al amor de Rosario. Le entrega un cheque con una fortuna a cambio de que no lo abandone, porque en el fondo sabe que le está perdiendo. Y cuando una persona tiene que pagar para que se queden a su lado, ya no está luchando por amor, está intentando retener lo que ya se le escapó de las manos. Pero Armando todavía no quiere aceptarlo. Rosario mira el cheque en silencio. Por un instante parece impactada, pero rápidamente entiende lo que realmente significa. No es un regalo, es otra forma de controlarla. Porque Armando nunca da nada sin esperar algo a cambio. Quiere que siga a su lado, que le obedezca, que continúe viviendo como si fuera suya. Cansada de sus manipulaciones, de los golpes y de pasarse la vida entera sintiéndose atrapada, rompe el cheque frente a sus ojos y le dice algo que destroza completamente a Armando. Te lo cambio por mi libertad. Dame el divorcio. Y en ese momento, Armando entiende la verdad de la que llevaba años huyendo. Ni todo su dinero fue suficiente para hacer que Rosario lo amara. Pero Armando no sabe perder. Y hay personas que cuando sienten que van a ser abandonadas, prefieren destruirlo todo antes que aceptarlo. Por eso saca un arma y se la entrega a Rosario. Ella se niega a tomarla, pero Armando la obliga. Después, saca la suya y le propone algo aterrador: un duelo. Para él, morir ahí mismo era menos doloroso que imaginar a Rosario en brazos de otro hombre. Dispárame, le dice, y haz lo que quieras con tu vida. Pero luego le advierte algo mucho peor: si fallas, yo acabo con los dos para que no se entierren juntos. Y es aquí donde su amor termina de convertirse en obsesión. Rosario tiembla, solo tiene que jalar del gatillo, pero no puede hacerlo, porque a pesar de todo el daño, todavía hay una parte de ella que todavía lo quiere. Armando sigue acercándose, sigue presionándola, hasta que le apunta directamente con su arma. Y en ese instante, el miedo le gana la razón. Rosario dispara primero. Armando cae herido, y aún desangrándose, aún con lágrimas en los ojos, le exige que termine el trabajo, que le dé el tiro final. Pero Rosario no quiere volver a dispararle. Si quieres acabar conmigo, hazlo, le dice. Pero yo no pienso volver a lastimarte. Y justo después de escuchar eso, Armando se desvanece. Rosario corre hacia él desesperada, le pide perdón, intenta hacer que reaccione, pero ya no responde. Asustada, sale a pedir ayuda. La policía y la ambulancia llegan rápidamente, y aquí, Rosario tiene la oportunidad perfecta para terminar con todo. Podría decir que disparó en defensa propia, podría liberarse de Armando para siempre, pero no lo hace. Y Armando miente frente a todos diciendo que todo fue un accidente, limpiando su arma. Y cuando el comisario le pregunta ¿quién es la mujer que lo acompaña?, solo responde: ella es mi esposa. E incluso después de todo, sigue eligiéndola a ella. Después de eso, algo cambia entre los dos. Estuvieron tan cerca de matarse que por un momento parece que toda la rabia se fue. Rosario incluso empieza a convencerse de que quizá todavía podía salvar su matrimonio. Pero todo se derrumba el día en que vuelve a ver a Franco junto a Sarita. Los ve felices, en paz, y eso la destruye por dentro. Porque mientras Franco conseguía seguir adelante, ella seguía atrapada en una vida que nunca quiso. Y poco a poco, el dolor se fue convirtiendo en rencor. Ya no quiere recuperarlo, ahora quiere verlo sufrir. Y es ese odio el que termina acercándola a Dínora Rosales. Pero Dínora no era como los demás, era alguien capaz de llevar el odio hasta las últimas consecuencias. No tenía miedo a matar, y Armando lo sabía perfectamente. Por eso cuando Fernando le pide ayuda para esconderla, acepta sin dudar. Porque en el fondo ya no le importaba hundirse. Lo único que le importaba era eliminar a Franco. Mientras él existiera, Rosario jamás sería completamente suya. Después del duelo, Armando ya no parecía un hombre peleando por amor, sino alguien dispuesto a destruir todo lo que lo hacía sentir humillado. Rosario, en cambio, todavía luchaba contra esa oscuridad. Y la prueba más grande llegó cuando Dínora le puso un arma en las manos. Rosario tenía la oportunidad de arrebatarle a Franco lo que más amaba, hacerlo sufrir como ella había sufrido. Pero una vez más, no pudo hacerlo. Hasta que un día ve a Sarita probándose un velo de novia frente a él, y esa imagen termina por destruirla. Furiosa, acepta ayudar a Dínora, pero con una condición: que también acabe con Franco y Sarita. Sin embargo, todo empieza a salir mal. Dínora fracasa en su venganza y termina escondiéndose en la hacienda de las Elizondo. Y mientras Armando sigue hundiéndose cada vez más con Fernando y Dínora, Rosario comienza a entender que las cosas ya llegaron demasiado lejos. Porque una cosa era odiar, y otra muy distinta convertirse en cómplice de una tragedia. Poco a poco sus caminos empiezan a separarse.
Armando sigue escondiendo a criminales y protegiendo gente peligrosa, mientras que Rosario intenta evitar que todo termine en una desgracia. Pero ya era demasiado tarde. Cuando la policía finalmente los rodea y todo parece terminar, Franco enfrenta a Armando delante de todos. Le recuerda todo el daño que ha hecho, todo el tiempo que pasó encubriendo criminales y arruinando vidas. Pero hay una frase que lo lastima más que cualquier otra. No tengo la culpa de que tu mujer me siga buscando. Y en ese momento, Armando escucha frente a todos la verdad que más temía, que ni siendo su esposo, había conseguido que Rosario lo amara, y esa humillación termina de volverlo loco. Cegado por los celos y la rabia, saca su arma y dispara contra Franco sin pensar en las consecuencias. Pero justo antes del disparo, Rosario se interpone y la bala termina impactándola a ella. Armando queda paralizado. Ve a la mujer que ama caer herida frente a sus ojos. Y lo más trágico es que ni siquiera en ese momento es capaz de aceptar su culpa. Su dolor es tan grande que prefiere creer que el mundo entero fue quien le arrebató a su Rosario. Desesperado, vuelve a levantar el arma, dispuesto a disparar una vez más. La policía le ordena que se detenga, pero Armando ya no escucha a nadie, hasta que los disparos lo alcanzan. Herido de muerte y con las fuerzas desapareciendo poco a poco, hace un último esfuerzo por llegar hasta Rosario. Incluso en sus últimos segundos de vida, se niega a alejarse de ella, y cuando finalmente logra acercarse, la observa como el último recuerdo que se lleva de este mundo. No sé qué pasó exactamente por su mente en ese momento. Quizás sentía que donde iría con su Rosario, al fin nadie podría interponerse entre los dos, o quizás se lamentaba por no haber compartido más tiempo con ella. Pero sea como sea, hay algo que sí queda claro. Armando prefirió morir junto a Rosario antes que aprender a vivir sin ella, sin imaginar que una vez más el destino terminaría negándole su amor, porque mientras él daba su último aliento, el corazón de Rosario todavía seguía latiendo.